Gracias por acompañarnos en este día 1 de marzo, en una actividad educativa más. Bueno, a propósito del mes de marzo, que el 8 se celebra o se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pues vamos a estar trabajando temas vinculados a la mujer, a la situación de la violencia de género pues, desde diferentes aspectos la vamos a estar mirando, analizando en estas actividades educativas, que son actividades enmarcadas dentro de la campaña Cuidar la Salud Mental o Yo Cuido mi Salud Mental, ¿verdad? Son varias campañas que hemos realizado para la prevención en salud mental. Se llama Viva la vida, yo cuido mi salud mental, el eslogan actual, pero todas van encaminadas con ese propósito de que las personas puedan hacer conciencia del problema de la salud mental y que puedan cuidar su propia salud mental, pero que también sean promotores en prevención para evitar situaciones de salud mental. Bueno, hoy como ustedes ya saben que se inscribieron, el tema está comenzando con este tema de la mujer, pues el tema es violencia basada en género. Vamos a ver los aspectos, el marco, lo que es el marco legal y los aspectos de políticas públicas. Eso es lo que vamos a estar mirando en el día de hoy. Gracias por acompañarnos a cada una de las personas que están aquí. Y voy a pasar al director ejecutivo que nos acompaña en el día de hoy, porque la persona que va a facilitar esta actividad, María Quesada o Violeta Quesada, una persona muy querida en Casa Abierta. Y voy a pasar a Juan Radamés para que haga una introducción. Luego yo digo un poco de su aval, de su hoja de vida, que la habilita para este tipo de actividades. Adelante, Juan Radamés. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Muy buenas tardes, de manera muy especial a mi querida Violeta, que cuando me dice María Quesada, yo no sé de quién me están hablando, pues. Ujú. Eh, ¿Qué decir? Yo con Casa Abierta, con Violeta, tiene una relación muy especial, porque es una de esas personas que han pasado por la organización que vamos a cumplir en el mes de julio 50 años de iniciado el proyecto. Violeta es de las personas que estuvieron con nosotros en los años 90 más o menos por ahí. Y es una gran satisfacción ver la mujer que se ha convertido hoy. Es decir, cuando conoces a una persona joven con la que comparte una etapa de su vida y años después le ve, descubre que todo ese potencial que había en esa persona se desarrolló. Que muchas veces uno ve a alguien que tiene mucho potencial, pero que se estanca, que no avanza. Y en el caso de Violeta es todo lo contrario, una mujer que ha trillado un camino de mucho desarrollo personal, de aportes significativos a este tema, que es muy importante. O sea, digamos que el tema de la mujer, no solamente cuando nos enfocamos en los penoso tema de violencia, sino el tema de la mujer como un ser humano, como una parte muy importante de la sociedad que ha estado relegada. Siempre uso este símil para hablar del caso de las mujeres. O sea, es lo más absurdo que puede ocurrir en el mundo donde la inteligencia está dominada por la fuerza, cuando debería ser lo contrario. La inteligencia debería dirigir el mundo, no la fuerza. Pero los varones se han impuesto, nos hemos impuesto en una sociedad donde la inteligencia queda dejada de lado, queda sin el espacio que realmente le corresponde en la sociedad. Lo he pensado siempre, a pesar de que
pocos hombres son feministas. Yo diría que en uno de esos me inscribo yo, porque he pensado siempre que por la sensibilidad de la mujer, por la manera como la mujer afronta la vida cotidiana, el mundo debería estar dirigido por mujeres y no por hombres, porque las mujeres son capaces de pensar desde la humanidad, no desde la fuerza. Y Violeta es una de esas mujeres que se ha inscrito en ese tema como para hacer sus aportes, para pasar por la vida dejando huella. Y creo que Violeta lo va a lograr porque ha caminado en paso firme. Muchas gracias, Violeta, por acompañarnos esta tarde. Y muchas gracias a todas las personas que hoy están aquí en la sesión, porque creo que va a ser una experiencia muy positiva para todos escuchar a esta mujer que tiene mucho que decir, que tiene mucho que decir hoy y que va a decir mucho más en el futuro. Muchas gracias. Así es, solo para complementar algunos datos, porque no podemos, si decimos todo su currículo, se va el tiempo de la actividad, pero Violeta, cariñosamente, ¿verdad? Como le conocemos, madre soltera de una hija y de un hijo, se autodefine como feminista, es licenciada en mercadotecnia y licenciada en derecho. Ella tiene una especialidad en derechos humanos y derecho internacional humanitario en el Instituto Superior para la Defensa. También tiene una maestría en género y desarrollo del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y un sinnúmero de formaciones orientadas a sí misma al tema de mujer y violencia, derechos de la mujer. Tiene muchas experiencias también internacionales en diferentes universidades en Estados Unidos, en diferentes estados. También en la India ha sido conferencista y también varios reconocimientos en ese caminar a favor de las luchas de las mujeres. Ella es militante, es miembro del Foro Feminista de la República Dominicana, fundadora y técnica de la Mesa Nacional de Seguridad, Ciudadanía y Género. Siempre está muy orientado al tema de mujer. Ha estado también como presidenta de la Asociación de Becario de la República de Corea del Sur, porque ahí también tuvo una experiencia en Corea del Sur. O sea que ha recorrido varios países trabajando y formándose a favor de los derechos de las mujeres. Bueno, ha fundado instituciones como es la Fundación Normis. Está presidenta, Normis, también presidenta de la Junta Directiva del Consorcio Riviera Colonial desde el año 2020. También es docente en diferentes centros educativos a nivel superior y universidades de manera particular en UNIBE, también docente en todo lo que tiene que ver con esto, con derecho y específicamente derecho internacional y humanitario. Así que con todas esas presentaciones que ya Radamés habló, pues nos identificamos. Como decía en principio, es una persona cercana que se ha ido pues desarrollando mucho ya como escucharon y no vamos a quitarle más tiempo. Vamos a dejarle el escenario a Violeta. Adelante, Violeta. Muchísimas gracias, gracias al mister, a ese mister, que es parte de todo lo que soy hoy. Ustedes son la base de lo que, se ve que ustedes sentaron una buena base, entonces si hoy pueden hablar positivo, significa que el trabajo fue todo en principio de ustedes. O sea, Violeta no existiría si Casa Abierta no hubiese existido primero. Y por ello me siento eternamente agradecida y un enorme placer siempre que pueda colaborar, porque siempre, aunque no estamos permanentemente juntas y juntos, siento que esa es mi casa. Y no hay manera de que yo hable de mí sin hablar de esa experiencia que me humanizó en principio y que me llevó a contar con el interés que hoy siento por las mujeres, por las y los jóvenes
por el crecimiento y desarrollo de la sociedad en su conjunto. Bueno, el tema que ustedes me han puesto es un tema que generalmente rehúso hablarlo en marzo, pero entiendo que como parte de una experiencia educativa se adentra dentro de lo que son los temas de las mujeres, como bien ha dicho Tere, y por eso sería válido totalmente, porque la violencia es el obstáculo generalmente para el avance de las mujeres. Es un gran obstáculo que tienen las mujeres para avanzar hacia el desarrollo y para esa conquista de derechos de la que trata el día 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres, donde se consagran las mujeres que cayeron luchando por la conquista de derechos humanos para las mujeres y donde podemos también celebrar conquistas que a raíz de esas acciones conmemorativas, pues tenemos que reconocer y celebrar. Mujeres que sin ellas no contásemos hoy con una declaración de los derechos humanos que establezca el principio de igualdad en su artículo número 1, no contásemos en la República Dominicana con una constitución garante de derechos, la más avanzada de Iberoamérica en materia de igualdad y equidad de género, y pues sin ellas, aunque nos duela todavía que no hemos logrado la necesaria igualdad de derechos entre hombres y mujeres, tenemos que reconocer que hemos avanzado. El hecho de que Teresa y yo estemos acá de frente y que el míster nos presente ya es un gran avance, porque antes eso era impensable, una mujer teniendo derecho a la palabra, derecho a la educación, derecho a elegir y ser elegida, derecho a la maternidad, derecho a patrimonio, o sea, no teníamos ningún tipo de derecho. Por eso es tan importante cualquier actividad que se conmemore o se celebre durante este mes en el marco de derechos de las mujeres, porque nos trae a reflexionar sobre la necesidad de continuar avanzando. Como decía, la violencia va a ser uno de esos factores que impide el avance de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres, y es por ello que siempre será necesario hablar de violencia, sobre todo también porque estamos en una sociedad donde los números sorprenden todavía y donde la sociedad de alguna manera ejerce cierta complicidad, consciente o inconsciente, pero requiere de ciertos avances todavía. Por ello, es importante entonces, aunque estamos en marzo, un poco hablar un poquito del origen, de lo que ha significado y el origen, ¿no?, de la violencia contra las mujeres, de la violencia de género. Como hemos escuchado, eh, en los movimientos de mujeres de la República Dominicana y de Latinoamérica han traído la demanda desde los años 70 en favor de los derechos humanos de las mujeres, y en 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, donde se decidió marcar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Para todas y todos es sabido que esta fecha ícono se conmemora en honor a las tres hermanas Mirabal, que perdieron la vida de manera muy gravosa y lamentable durante la tiranía de Trujillo, que el 25 de noviembre de 1960, una muerte que todo el país lamentó y lloró. De ahí también que las Naciones Unidas hiciera eco de esa demanda de las mujeres en aquellas conferencias, y el 17 de diciembre de 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La ONU invitó a los países para que establecieran mecanismos para la igualdad de derechos y lucha contra la violencia hacia las mujeres, y que ese día se realizaran actividades que trajeran a la reflexión el tema de la violencia en todos los estados parte de las Naciones Unidas. También en este día
conocido esta parte de manera muy reducida, porque hablando de ese tema pudiésemos hablar durante muchísimo tiempo, reflexionar sobre la violencia en el día de hoy, de esa violencia de género, de esa violencia contra la mujer, de esa violencia intrafamiliar que tanto afecta en nuestro país y que todas y todos lloramos o lamentamos y nos entristece cada día. Y también vamos a tener un poquito de provocación sobre lo que son las políticas públicas que viven en permanente construcción y que cada día se hace necesario el diseño e implementación de nuevas políticas para contrarrestar estos males que tanto impiden el avance en condiciones de igualdad de hombres y mujeres y que atrofian la vida de niñas y niños en nuestro país todavía. De ahí que pasamos a preguntarnos qué es la violencia. Quienes estamos aquí, las y los que se han inscrito en esta clase, ¿quién pudiera definirme la violencia? ¿Qué es la violencia de género? Esta es una conversación y yo espero que no me dejen sola hablando porque es horrible, es aburrido estar detrás de una pantalla sintiendo a veces que no es ni siquiera escuchada. Y una manera que nos ayuda a mantenernos despiertos, vivos y atentos es estar interactuando. Por ello pregunto a las y los estudiantes que están acá, ¿qué entienden por violencia de género? Pueden hacerlo por el chat o pueden abrir sus ¿Mm? cámaras. Que lo Ujú. pueden hacer a través del chat o abrir la cámara, que vamos a estar atentos a leer su respuesta. Muy bien. ¿No se anima o hay la posibilidad de interacción, Tere, de alguien que quiera Claro, hablar? claro, puede abrir sus cámaras y decir que es la violencia de género, para que conversemos. En medio de la exposición, pues vamos conversando. Porque, bueno, hay una mano levantada y es Leocadia Santos. ¿Puede abrir el micrófono, Leocadia? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Me Adelante. escucha? Sí, te Sí, escuchamos, Leocadia. Buenas tardes, puede Para mí compartir. cualquier violencia, cualquier tipo de presión que es eso sobre uno, puede ser violencia física, financiera, así lo entiendo yo. muy bien. Sí, ¿alguien más se ofrece de voluntaria a enriquecer la definición de Leocadia? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Alexandra. Hay muchos tipos de violencia, que hay violencia entre los hogares, familiares, y también violencia con los niños, que a veces los padres tienen dificultades, problemas y a veces pagan hasta con los niños. Muy bien. Bien. Entonces, hemos visto que hay quienes han intentado definir qué es la violencia y quienes han intentado identificar los tipos de violencia. Ambas cosas conviven en el drama de la violencia de género. Y para ello, vamos a ver qué nos dicen los mecanismos que hicieron suyo el concepto y que han sido impulsores de las políticas que hoy existen en contra de la violencia. Por ejemplo, en la Cuarta Conferencia Mundial de Beijing, que se realizó sobre los derechos de las mujeres en 1995 en China, se definió la violencia contra la mujer como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que viola y menoscaba los derechos humanos y las libertades fundamentales, por lo que representa un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz de las Naciones Unidas, que son los tres elementos: igualdad, desarrollo y paz. Son tres elementos fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. De ahí que las Naciones Unidas ha declarado la violencia de género como un problema de salud pública en todo el mundo
y la ha identificado como factor crucial en el deterioro de la salud, tanto por su magnitud como por sus consecuencias. Y aquí es importante destacar que Tere ha hablado de que este evento se enmarca en un tema de salud mental. Cuando se habla que es un problema de salud, es un problema de salud física, mental y psicológica. La violencia afecta tanto psicológicamente como a nivel de lo que son los problemas de salud mental, que hoy día, de hecho, ya se entiende que hay un grave problema de salud mental que afecta y que genera violencia en nuestro país. Vamos a continuar. No sé por qué no me quiere subir. A ver, se me ha quedado como estancada la página. A ver. Bien. Ok. Entonces, para entender un poco cómo se manifiesta en nuestro país esa violencia de la que hablan esos mecanismos y esa violencia que está consagrada en nuestro marco legal, que luego vamos a ver, se expresa en los tribunales y en las fiscalías, como se le conoce comúnmente, o las unidades de atención a víctimas de violencia, como las denuncias de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales en República Dominicana para el periodo enero-diciembre, por ejemplo, en el 2022, la manifestación de la violencia en esos entramados fue como se nota en estos numeritos que vemos acá. 76.604 denuncias por múltiples violencias contra las mujeres fueron registradas. 29.103 órdenes de protección y 1.066 situaciones de violencia de género e intrafamiliar fueron denunciadas. Son muchos números, ¿verdad? 76.604. Y esto que solamente denuncia un 2% de la población afectada de violencia. La gente generalmente no denuncia la violencia. En el 2022 tuvimos 58 casos de feminicidios en la República Dominicana. Mujeres, como pueden ver ahí, con rostros jóvenes, mujeres en una edad reproductiva, en unas condiciones óptimas de trabajo, de maternidad, de estudios, mujeres todas en su momento ocupando posiciones en diferentes ámbitos de la vida nacional, aportando al desarrollo también de nuestro país. 58 casos de feminicidios registró el año 2022. Los feminicidios en la República Dominicana aumentaron en más de un 20% el primer semestre del año 2023, según cifras oficiales, siendo 51 el número con el que cerró el año 2023. Y al 5 de julio de ese año, 42 mujeres habían perdido la vida a mano de sus esposos, exesposos, parejas o exparejas. Este drama no suele ser comunicado. Nos quedamos en los feminicidios y hablamos de las mujeres fallecidas. Pero en la sociedad dominicana, pocas personas se hacen eco de las niñas y los niños huérfanos a causa de la violencia contra la mujer y de su expresión máxima, que es el feminicidio. Actualmente, en un departamento que dirijo, en Supérate, en la Presidencia de la República, tenemos 364 familias acogedoras de niñas y niños huérfanos. Cuando hablamos de familias acogedoras, hablamos de abuelas, tías, hermanas, a veces vecinas que se han quedado con las niñas y los niños de mujeres que han sido asesinadas. Y estos niños y niñas son huérfanos muchas veces, pierden a su madre y por ende en ocasiones pierden a su padre que se suicida, pero generalmente lo pierden o porque cae preso o porque se escabulle de la justicia y nunca se sabe dónde fueron a parar. De esas 364 familias, actualmente tenemos 700 niños y niñas huérfanos
a través de un programa en el que se le da apoyo y acompañamiento a esos niños y niñas. 375 niños y 330 niñas que quedan en estado de orfandad al asesinar a sus madres. Lamentablemente, aunque en la sociedad dominicana hoy podemos ver a muchos hombres comprometidos con la causa de las mujeres y muchos hombres feministas, como el caso del Mister que lo vimos hablar al principio, hay hombres que son sensibles, hay hombres que entienden, hay hombres que, que pueden inmiscuirse en los temas de derechos de las mujeres y asumir que la sociedad no es solo de hombres, sino que también es de mujeres, y que hombres y mujeres conjuntamente aportan al desarrollo en cualquier ámbito en el que se encuentren. De manera que lamentablemente sigue siendo todavía mujeres las que se quedan a cargo de estos niños y niñas. Pocos hombres todavía están a cargo. Digamos, no hay tíos, no hay abuelos, no hay hermanos de las víctimas que se quedan a cargo de estos niños y estas niñas. Son generalmente abuelas, hermanas y tías. Muchas veces mujeres pobres que agravan su pobreza, su nivel de pobreza, cuando llegan 2, 3, 4, 5 y hasta 6 niños y niñas huérfanos. De ahí que desde el Estado existe actualmente lo que es el bono de reparación económica. Se le otorga un bono de 10,000 pesos a cada familia que tiene niñas y niños huérfanos. Es una medida que no, digamos, no alcanzará para mucho, pero por lo menos es un paliativo para que estas familias cuenten con algún tipo de recurso y avanzar. Así como también forman parte de otros de los programas de Supérate, como son el bono gas, el bono luz, el bono aliméntate y otras iniciativas de intervención socioeducativa que se tiene permanentemente con esta población. Este es un tema que tal vez para este evento que estamos teniendo ahora puede ser novedoso, porque apenas en la República Dominicana el otro día se publicó un estudio realizado por Tajira Vargas y lamentablemente desdice de estos datos que estamos diciendo acá, porque tenemos el programa, porque lo desarrollamos el programa y porque conocemos su realidad. Lamentablemente a veces no salen las cosas tal como deberían salir. Y es importante que se sepa que esta es otra parte que queda ahí pendiente de nosotras sumarlo al drama de la violencia, porque es real y es muy triste, muy triste. Es importante también que veamos las provincias en las que ocurre mayor, en las que se dan las situaciones de violencia de manera más frecuente. En Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, por ejemplo, para el año 2022 se registraron 294 casos, que es una de las provincias donde mayores situaciones de violencia se dan. El Distrito Nacional, 134 casos. En Santiago, 102 casos. Y en San Cristóbal, 57 casos. Son solo para citar algunas de las provincias donde se registran los mayores números de violencia contra las mujeres. Aquí yo posiblemente salte porque los números serán bastante importantes, de número entre una cosa y otra, solamente para reflejar cómo la violencia se mantiene presente ante los peores estadios de la vida en cualquier sociedad. En la pandemia, por ejemplo, en esa pandemia que fue atroz y que todas y todos vivimos de diferente manera, pero nadie o pocas personas la vivieron de manera positiva, para no decir ninguna. 243 millones de mujeres y niñas de 15 a 49 años sufrieron violencia física o sexual por parte de la pareja en el último año. Pero después de la pandemia, la violencia contra las mujeres, especialmente la doméstica, se intensificó porque los hombres estaban en la casa, porque estamos ante una sociedad donde a los hombres no se les educa para que aprendan las labores domésticas, para que las asuman como suyas, y una mujer en la casa que además tuvo que trabajar a través de la virtualidad, entrenarse en el uso de la virtualidad para poder seguir adelante, porque muchos trabajos se mantuvieron en la virtualidad, las escuelas se mantuvieron en la virtualidad, y quien estaba al lado de sus hijas y sus hijos al momento de las tareas, al momento de contribuir para que tomaran las clases virtuales, entrenarse la familia en esa dinámica
Lamentablemente se registra que las mujeres fueron las que más estuvieron al lado de sus hijas y sus hijos al momento también de educarse. Pero además de eso, de tener que educar a los niños y las niñas dentro de la escuela, de la casa, tener que mantenerse trabajando a través de la virtualidad, tuvieron que ocuparse también de todas las tareas de la casa. Y por supuesto, de cuidar al padre también de los niños y las niñas, al esposo que requería que la comida estuviera a tiempo, que la cena estuviera a tiempo, que pidiera hasta un vaso de agua, mientras él estaba tal vez haciendo una tarea de esta de vinculación con su trabajo a través de la virtualidad, requería que lo que él necesitase se le llevara a la mesa. O sea que no ocupaba el mismo rol que la mujer. Y eso denotó que muchas veces se convirtiera en una situación violenta también para la familia, que agravara la situación de violencia el hecho de que durante la pandemia ambos convivían más tiempo bajo el mismo techo. Hay un estudio que se realizó durante 19-2020 en el Observatorio Político Dominicano, y ese estudio reveló que en el periodo 2016-2020 ocurrieron al menos 486 feminicidios, dejando a unos 189 menores de 18 años huérfanos de padre y madre. Esas cifras son muy tristes. En ese mismo periodo, 2019-2020, la mayor cantidad de casos fueron feminicidios íntimos. Como ya dije, 134 decesos ocurrieron durante el año 2020. El 40.3% de esos casos, las víctimas ya estaban separadas de sus victimarios cuando la acción se llevó a cabo. Solo en 11 casos se notificó la existencia de una querella por violencia de género doméstica o intrafamiliar. Como le dije ahorita, pocas personas todavía denuncian. Por eso se hace necesario que estos temas sean tocados en cualquier momento del año, en cualquier lugar, en cualquier intervención. De manera que desde el 2016, los grupos poblacionales y ocupacionales que permanecen en los primeros lugares en el país como víctimas de esas acciones son mujeres entre 16 y 36 años con hijos menores de edad. Esas agresiones suelen ocurrir a través de armas de fuego, armas blancas, generalmente amas de casa y contra quien se ejercen, muchas veces estudiantes, tanto de primaria, secundaria, como a nivel universitario. Y muchas son empleadas o pertenecen al ámbito laboral de alguna manera. El grupo etario más afectado por ese crimen de la violencia son mujeres en edad reproductiva, representando el 84.9% del total de las afectadas. Dentro de ese grupo se registró la muerte de 61 niñas y adolescentes entre los 4 días de nacidas hasta los 17 años, correspondientes al 13% de los casos. Desde 0 años hasta 17 años de edad. La investigadora de ese estudio que se realizó en el observatorio resaltó que en el país se emitieron durante los últimos 5 años 354.066 denuncias por violencia de género, pero solo en el 24% de los casos se obtuvo órdenes de protección. Ese es un dato importantísimo, porque además de que se obtienen las órdenes de protección, pasa que muchas veces nadie garantiza que esa orden de protección le salve la vida a una mujer. Muchas mujeres mueren y corren mayor riesgo después que tienen una orden de protección. Y acá hago el paréntesis de que cuando una mujer denuncia violencia, y yo creo que estamos tomando esta clase porque pretendemos ser replicadoras y replicadores de los aprendizajes que acá podamos adquirir, y nos convertiríamos entonces en portavoces para la reducción de la violencia. De manera que una mujer que pone una denuncia, es muy conocido que dicen por ahí, pero es que el Ministerio Público manda la orden con la mujer. A mí me genera
a veces tristeza, porque la gente muchas veces habla por lo que escucha y repiten lo que escuchan. La verdad es que hay una prohibición que el Ministerio Público jamás puede entregar la orden a una mujer en sus manos. Claro, le entrega a la que le corresponde a ella como su constancia. Siempre le va a entregar la constancia de que ella puso una denuncia, porque se le da siempre una al hombre y una a la mujer. Esto es importantísimo lo que voy a decir ahora. Resulta, y lo podemos decir con bastante autoridad porque trabajamos la atención a víctimas, y es que nos pasa que por más que hablamos y le decimos a la mujer de los riesgos que corre de su agresor y de las medidas que debe tomar para preservar su vida, muchas veces desde la misma fiscalía, ellas toman la orden de protección, le toman una foto y se la mandan al agresor. Esta mujer está corriendo un riesgo inminente. Muchas mujeres de estas las matan llegando a su casa, saliendo de la fiscalía, en la calle. Y muchas veces hay que rescatarla a través de y llevarlas a casa de acogida, porque ni siquiera su familia se hace responsable de las agresiones que pudieran estar ocurriendo. Entonces, es importantísimo que le digamos a las mujeres y a cualquier persona que está padeciendo violencia que evite poner en contexto al agresor, que deje, que le permita a las autoridades hacer su trabajo, o que insista en que las autoridades hagan su trabajo, porque debo decir que hay muchas deficiencias del sistema también, no podemos decir que no, muchísima deficiencia, pero si hay una sociedad sensible, comprometida y que está dispuesta a que los números de la violencia se reduzcan, entonces cada quien va a actuar desde su trinchera demandando que la justicia haga su trabajo. Gracias a Dios, hoy tenemos unas redes sociales muy activas que lamentablemente se ocupan más del morbo que genera la violencia que de la prevención en sí. Y por eso me he detenido para hacer un poquito esa reflexión. Recordándole que me pueden parar en cualquier momento, que me pueden hacer preguntas, que pueden hacer alguna reflexión que aporte a este tema que estamos desarrollando hoy, porque este es un compartir de interacción entre ustedes y esta servidora que se encuentra de este lado. Entonces, ya hablamos de algunas de las provincias donde en el 2023 era mayor el número de violencia. Sin embargo, yéndonos hacia atrás, eran otras las provincias todavía donde se daban los peores casos de violencia. El Gran Santo Domingo se mantiene desde el 2020 como una de las provincias más violentas contra las mujeres. La provincia de La Vega no aparece en el 2022, sin embargo en el 2020 era una de las provincias donde más violencia se ejercía contra las mujeres. Santiago de los Caballeros se mantiene todavía como una de las provincias más violentas contra las mujeres, y el Distrito Nacional. Es tal vez, como digo, un vaso de agua en medio del desierto, reconocer que también hay provincias donde no se registran actos de violencia contra las mujeres. Una de esas provincias es Atomayor, Dajabón, Santiago Rodríguez, la provincia Peravia, Hermanas Mirabal y Pedernales. Esa es una buena noticia, que todavía en la República Dominicana tenemos alrededor de 5 provincias o 6 provincias donde no se registran casos de denuncia de violencia, digamos positivo en el caso de que definitivamente sea así. Sabemos que las redes sociales hoy ayudan a que se difundan muchos casos, sin embargo todavía dentro de estas provincias no salen. Y ya las redes sociales están por todas partes y en todo lugar tenemos celulares inteligentes y donde quiera la gente graba los sucesos que ocurren. Así que yo pretendo creer que podemos celebrar eso. Dentro de las políticas públicas de las que se ha pretendido también que hablemos contra la violencia hacia la mujer, este mapa refleja los puntos donde se encuentran los mecanismos de atención, prevención y sanción al delito de la violencia.
Actualmente podemos notar que existen 26 unidades especializadas de violencia de género y contra la mujer de la Procuraduría General de la República, o las unidades de atención a víctimas de violencia, como se le suele llamar, 26 a nivel nacional. Tenemos un reto acá, todavía podemos decir que son pocas las unidades de atención. Tenemos también 58 oficinas de la mujer, que son las oficinas del Ministerio de la Mujer, las oficinas provinciales y las oficinas municipales del Ministerio de la Mujer, que ofrecen atención legal y psicológica en todas las provincias, y lo que completa, además de las 32 provincias, lo que completan los 58 oficinas son municipales de la mujer. Tenemos 21 unidades especializadas de violencia intrafamiliar de la Policía Nacional, que funcionan también en 21 provincias del país, como se muestra en el mapa. Digamos que no es lo suficiente, pero existen algunos mecanismos que están ahí para que la gente denuncie. Además de eso, tenemos actualmente 18 casas de acogida. En la gestión de gobierno pasada habían 3, y bueno o mal, esta gestión de gobierno ha logrado llevar a 18 casas de acogida. La línea de atención a víctimas, que es la asterisco 212, se encuentra hoy en todo el país, y hace poco se encontraba en menos de 15 provincias. O sea que ya hoy día tú puedes marcar la línea asterisco 212 en cualquier lugar del país, y la víctima o la persona denunciante, que cualquier persona puede denunciar, va a recibir la asistencia y el rescate de la víctima en caso que sea necesario. Y todas y todos podemos denunciar y pedir que se preserve nuestra identidad, que no se nos divulgue la información, que no nos hacemos responsables de que nuestro nombre salga a reducir, porque también hay que preservar la vida de quienes denunciamos, para preservar nuestra integridad. Podemos llamar a la línea asterisco 212, como a la línea vida también, que se encuentra en Google, nada más hay que googlearlo y ahí te aparece. Y pedir, siempre pedir, que no queremos que se difunda nuestra identidad, que queremos que se mantenga anónima nuestra llamada, pero que se tome nota de la información, porque si no pedimos que guarden nuestra confidencialidad, entonces el Ministerio Público no lo hace. Así que ese es un tips que se lo doy para que lo tengan en cuenta. Cualquier persona puede denunciar. Lo único que mucha gente no quiere denunciar porque dice, yo no me voy a meter porque no me voy a meter en problemas. Bueno, pues lo puedes hacer y pedir que se preserve la confidencialidad de la información. Recordemos que si no denunciamos y sabemos que se está dando una situación de violencia, pasamos a ser tan responsables como la persona que agrede, porque estamos siendo indiferentes, y la indiferencia mata también. Dentro de los mecanismos, entonces, también vemos el Ministerio de la Mujer como instancia gubernamental, rectora, normativa, estratégica y articuladora de las políticas públicas para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, allanando los obstáculos y eliminando toda forma de discriminación hacia las mujeres. Desde el Ministerio de la Mujer se promueve la instalación de oficinas de igualdad y equidad de género en todas las instancias del Estado. De hecho, hay una oficina de género y desarrollo en cada una de las instancias del Estado, y también se propugna por el sello Igualando RD, es decir, que se le coloca un sello de bronce, de plata o de oro a la institución que mayores iniciativas de género incorpore dentro de su ámbito laboral. Eso es muy, muy importante. Entre otras iniciativas, desde el Ministerio de la Mujer, conjuntamente con otras organizaciones del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil, se diseñó el Plan Estratégico para una Vida Libre de Violencia, que es el que contiene un sinnúmero de acciones a las que todas las instituciones públicas y privadas nos debemos para reducir la violencia contra las mujeres, y donde nos encontramos todas y todos vinculados de alguna manera.
Tenemos a la Procuraduría General de la República, responsable y rectora de la persecución y de la investigación del delito, y la responsable también de la creación de las unidades de atención a víctimas de violencia. Según fuente de la Dirección contra la Violencia de Género, que dirige la magistrada Andrea Villacamacho, desde el 2015 al 2020 se han recibido alrededor de 75,000 denuncias de violencia hacia la mujer, lo que evidencia la necesidad de aunar esfuerzos integrales de las diferentes instituciones del Estado para contrarrestar este terrible drama que viven las familias dominicanas y que afecta a la sociedad en su conjunto. Por otro lado, tenemos el ministerio dentro de esos mecanismos para el avance de la igualdad y de la prevención de la violencia. El Ministerio de Interior y Policía, que es el ente rector de las políticas públicas de seguridad ciudadana, es el ente rector que también coordina las mesas de seguridad, ciudadanía y género, de las que somos también parte y fundadores, que se encuentran ahora bajo la sombrilla del Ministerio de la Mujer, con decreto y con un marco legal también que ampara que en cada uno de los ayuntamientos del país exista una mesa de género, de seguridad ciudadana y género. En Boca Chica hay una mesa muy activa donde se congregan todos los actores locales para contrarrestar los diferentes males y priorizar las problemáticas locales, pero al mismo tiempo aportar las soluciones de cada una de esas problemáticas. Es decir, que en los 158 municipios se pretende impactar con actos de seguridad a la vida de las mujeres y hombres a través de este mecanismo de seguridad, ciudadanía y género. Y desde Supérate, donde trabajamos con un programa de prevención de violencia, desarrollamos un programa que se conoce como la Red de Fraternidad y Niñas y Niños Huérfanos por Feminicidio. Desde allí desarrollamos programas socioeducativos, implementamos la guía metodológica para apoyar y acompañar a grupos de mujeres, implementamos junto a Catholic Relief Services o Servicios de Liberación Católica, la capacitación en la guía Hombre Libre, Hombre Nuevo para una nueva masculinidad para la prevención de la violencia. Se ofrece atención psicológica y legal gratuita a las sobrevivientes de violencia. También atendemos a los hombres que nos llegan afectados por el drama de la violencia, señoras y señores, porque hay hombres también que requieren de la atención y existen los mecanismos también para darle la atención. Lo que hay es que invitar a que los hombres entiendan que también pueden denunciar y que deben exigir el que se respete su derecho a denunciar y a proteger sus vidas, porque ellos, tanto como las mujeres, también requieren de preservar su integridad y el Estado está obligado. Nadie puede hacerle bullying a un hombre porque se queje o porque denuncie violencia. El Estado está obligado a preservar su integridad. Se ofrece también apoyo, acompañamiento y seguimiento, como ya he dicho, a las familias acogedoras de niñas y niños huérfanos por feminicidio en las 16 regionales de Supérate que están a nivel nacional en las provincias. En la República Dominicana todavía, a pesar de que tenemos mecanismos, como lo que hemos visto, que forman parte de lo que son esas políticas públicas. ¿Y qué es una política pública? Una política pública no es más que las intervenciones que está obligado a hacer el Estado en favor de quienes necesitan la intervención del Estado. Es decir, el Estado está para garantizar derechos. El Estado está para eliminar las brechas de desigualdad. El Estado está para crearle las condiciones a las personas para que vivan con dignidad. Entonces, ese es el sentido de las políticas públicas, que el Estado extienda sus manos hacia aquellas personas que no tienen doliente, hacia aquellas personas que viven en condiciones de pobreza, de indignidad, aquellas personas que no tienen salud, aquellas personas que no tienen educación, aquellas personas que, como en el caso de la violencia, quedaron huérfanas y huérfanos. Ese es el rol del Estado, diseñar
e implementar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la gente que vive en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, esa violencia que, como dijo alguien en uno de los comentarios ahorita, hay diferentes tipos de violencia. Una de ellas es la violencia política que se da dentro de los partidos políticos y la que impide muchas veces que las mujeres avancen. Eh, Alguien acá pudo haber visto, por ejemplo, en el Congreso, un hecho que se hizo viral cuando un diputado, por ejemplo, le sacó una correa a Farideh Raful en el Congreso. Algo que en este siglo no esperábamos ver en un Congreso donde están los representantes de los partidos políticos y de la nación. Entonces, allí pudimos ver ese hecho que pudiéramos decir, bueno, ese es un hecho aislado, pero lo que se da en los partidos, cuando están en las reuniones, en las asambleas, cómo se les manda callar a las mujeres, cómo se les resta importancia a lo que dicen las mujeres, cómo se les impide acceder a los puestos de toma de decisión de los partidos y cómo además son utilizadas como simples herramientas para que los partidos echen hacia adelante, pero al momento de celebrar los logros en las diferentes curules, las mujeres allí no están. Y para ello, como dicen, para muestra un botón, el recién pasado proceso electoral que acabamos de vivir, teníamos un 19% de alcaldesas en el territorio local, en el poder local. Y en un país con una constitución que establece como uno de sus principios en el artículo 39, el principio de igualdad, donde exige que el Estado o obliga que el Estado establezca políticas, programas y proyectos equilibrados de hombres y mujeres formen parte igualmente. Y en el tema político tenemos ya incluso una ley de partidos y movimientos, agrupaciones políticas y una ley electoral que establece que no más del 40, no más del 60 ni menos del 40 de las mujeres y hombres deben participar en los procesos electorales. Y tristemente, ¿con qué nos encontramos? Con que del 19% de alcaldesa que había, ahora solo tenemos un 6%. O sea, las mujeres alcaldesas bajaron. A pesar de que las mujeres estamos en las universidades con educación superior, que está muy por encima del número de hombres en la educación superior. O sea, más del 63% de las mujeres hoy están en la educación superior, superando los números de los hombres. Y la capacitación no nos falta, la capacidad no nos falta, la valentía no nos falta. Entonces, todavía tenemos el obstáculo para poder avanzar en condiciones de igualdad en los partidos políticos. Y eso es violencia política. La violencia intrafamiliar también es una de los tipos de violencia que tiene graves consecuencias para la sociedad porque genera seres dañados. Un niño, una niña que vive el drama de la violencia cada día de su papá y su mamá, es un niño, una niña que en el futuro va a hacer lo mismo, va a replicar ese modelo, va a replicar esa conducta, porque es lo que conoce, es lo que aprendió, y va a entender la violencia como una forma para resolver los conflictos. No va a ser diferente, amén del trauma que llevará ese niño, esa niña en su vida adulta cuando tenga otra pareja. Si es una niña, posiblemente va a entender que debe aguantar los golpes, que debe tolerarlo porque su mamá lo aguantó. Y un niño que va a entender que su papá le mostró que a través de la violencia y del sometimiento del poder y de la fuerza contra la mujer es que hace valer su masculinidad. Entonces, ¿qué estamos creando? Hombres y mujeres violentos para el futuro. Una salud mental quebrada para niños y niñas en la vida adulta. Eso hay que tomarlo en cuenta. Alguien dice que los pleitos de marido y mujer no se resuelven delante de los niños y las niñas. Y yo digo que hay que educar, continuar concienciando a los padres y a las madres
Muchas veces a las niñas y los niños sufren también del drama de la violencia, incluso cuando se quiere, en el caso de las mujeres, lo que estamos viendo muchas veces que los hombres matan a los hijos para que a la mujer le duela más. Yo ayer, por ejemplo, tuve un caso de un hombre que amenaza con quitarle el niño a su madre, pero es para hacerla sufrir. Y como hemos evitado que el niño esté con él amenaza ahora con quitarse la vida o con amenazarla a ella, que si ella no es para él, no es para nadie. Fíjense cómo el niño está en el centro de ese dilema de violencia que al final es utilizado como recurso para la manifestación de esa violencia intrafamiliar. Eso es triste, eso es una situación que hay que ponerle mucha atención y hay que evitar que niñas y niños sean replicadores de esos modelos de violencia que se viven en las familias, porque ese mismo modelo lo llevan a las escuelas. Por ejemplo, el niño de esa pareja ha sido suspendido recientemente de la escuela y mandado a una sala de tarea porque golpea a las niñas. Porque el último incidente que tuvo fue que golpeó a la profesora. Estamos hablando de un niño de 7 años. Imagínense ustedes, un niño de 7 años que vio a su padre violentar a su madre desde el día que nació. Un niño que vio a su padre desde los 3 y desde 2 a los 3 años decirle a su mamá, así es como se trata a una mujer. Imagínense el daño que le estamos creando a esos niños y niñas. Y el Estado, ¿dónde está? El vecino, la vecina, ¿dónde está? El pariente de esa familia que ve eso, ¿dónde está? Por eso digo, al final somos cómplices, porque la violencia tiene diferentes actores que interactúan. Está el agresor, está la víctima, está la sociedad que está ahí en el entorno, está la familia que también está ahí. Entonces, son muchos los actores que conviven en el círculo de la violencia y que tenemos una responsabilidad. Tere, tú me dices hasta cuándo, por dónde. Yo hablo y hablo, pero ustedes mandan en el tiempo. Está súper interesante todo lo que me está planteando. La idea era, bueno, pues hasta las 7, pero no termina tu contenido tan interesante que está. Bueno, pues Claro. le voy a dar rápido para que no se me vayan. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe y tocan música y se bebe trago y entonces la gente quiere también irse a descansar. Acá en esta diapositiva trato de mostrar también los índices altísimos de difusión de mensajes cargados de violencia a través de la música, como también donde nos divertimos. Ahora mismo yo estoy asustada con lo que estoy escuchando en lugares donde solo existen papá, mamá y niños menores de edad. Una música con unos contenidos que si yo no me atrevo a decirle a ustedes, bueno, ustedes algunos lo habrán oído, porque así como lo he oído yo, me imagino que algunos de ustedes le ha escuchado también. La gente se divierte con unos contenidos tan violentos al lado de sus hijas y sus hijos pequeños que eso es grave y hay que poner atención a eso. El contenido violento de la música, saber elegir qué debemos escuchar y qué realmente nos aporta a nuestra salud mental, a nuestra integridad y a nuestra paz en el hogar y fuera del hogar. Estamos escuchando una música violenta, cargada de sexo y que denigra a las mujeres. Un caso es el rap. Los mensajes de violencia, sexo y machismo que se transmiten a través del género musical están generando sentimientos negativos en la juventud. Hay un lenguaje muy fuerte y apológico contra las mujeres en los contenidos musicales. Hay una falta de identidad y de valores que se expresan a través de la música, un vocabulario muy soez y frases vejatorias, exaltando a la violencia y a actitudes del macho. Hay una desvalorización profunda de las mujeres en muchos contenidos
Y lamentablemente en la República Dominicana, aunque hemos visto algunos videos desaparecer de YouTube o de las redes sociales, la gente tiene esa libertad de grabar y la gente tiene esa libertad de poner esa música que después que se lanza, dicen que después que tú subes algo a las redes sociales, se quedó en las redes sociales. No hay manera de que tú lo elimines del todo. Entonces, por eso escuchamos esas músicas que aunque la hayan retirado, tú las encuentras generalmente gente muy joven escuchándola por doquier, en su carro, en sus teléfonos y en cualquier lugar. Y ni hablar de lo que representan las redes sociales, cómo la ciberviolencia se manifiesta a través de las redes sociales. Y es penoso cómo nos sentimos que estamos frente a un medio de distracción, de diversión, de recreación, mirando a veces videos que denigran la figura de una mujer, que denigran la figura de una niña, y donde a través de esas plataformas recibimos acoso sexual, el ciberacoso. O sea, hay que estar atento. Y por WhatsApp creo que se ha convertido en una herramienta de separación de afectos, porque todo se deja a la interpretación y porque todo, a veces dedicamos tanto tiempo a escribir un mensaje que nos denota una interpretación simplemente a veces alejada de lo que quiere decir la persona del otro lado, y le damos nuestra interpretación dependiendo del humor que tengamos en el momento. Esto para mí es muy preocupante. ¿Cómo hemos dejado que la vida se nos vaya texteando lo que queremos decir en una llamada, que además no nos cobran y que se puede perfectamente decir por WhatsApp también, pero lo hacemos a través de texto? Perdemos un tiempo maravilloso, nos generamos un ambiente muy tóxico a través de las relaciones humanas, pero también emocionalmente nos generamos un daño a veces innecesario y terminamos peleándonos con gente que tal vez ni nos imaginábamos que íbamos a terminar enemigos por ese día, por un simple mensaje que yo interpreté, que tú dijiste, que yo entendí que no era bueno. Y eso sabemos a lo que nos lleva. Mucho cuidado con eso, a veces divertirnos y transmitir una información que genera acoso, que genera denigración o que denigra el cuerpo o la vida de alguien. A mí me da pavor leer los comentarios, que lo suelo hacer solamente para convencerme de que estamos en un momento crítico, social, emocional, donde la gente dice tantas cosas negativas. Ante cualquier cosa que usted escriba en las redes sociales aparece un grupo de personas que convive solamente, parece, con el odio, que lanzan por ahí toda cosa dañina, morbosa, muchos mensajes de odio, y eso hay que ponerle mucha atención. Ayer, por ejemplo, me llamó una persona de una comunidad donde uno de sus vecinos puso un mensaje en el grupo de WhatsApp, y esa persona que no suele entrar a hablar ni le gusta hablar por grupos de WhatsApp, nunca responde, y alguien le dijo, lee un mensaje que dejó un vecino sobre una problemática de la comunidad que él malentendía además. Para que tú le aclares. Esa persona entró solamente para aclararle a ese vecino cómo se sentía y terminó padeciendo pánico. Pánico, ella dañó su día, me llamó y me dijo, siento una sensación de ansiedad desde que escuché ese mensaje, me siento mal, siento como si me fuera a pasar. O sea, esa persona cayó en un estado de shock emocional cuando escuchó solamente un mensaje de un hombre violento, que su sola nota de voz era violenta y que vive en otro país. Sin embargo, él por allá afectó psicológica y emocionalmente a la persona que lo escuchó aquí. Entonces, eso no tiene frontera, los mensajes no tienen frontera y son capaces de transgredir todas las normas y todas las células de un ser humano. Entonces, por eso hay que tener cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos, cómo lo decimos y cómo lo hablamos a través de las redes sociales, para evitar generar un daño irrevocable en la vida de una gente o dañarle un día a una persona. La violencia hemos normalizado tanto la violencia que actuamos a veces creyendo que nacimos siendo violentos, y la violencia la hemos venido aprendiendo. Eso
Hay que desaprender esas prácticas violentas, esas prácticas interpretativas de la violencia y ese sinsentido de generarle daño emocional a las y los demás con lo que decimos o con lo que hacemos. El acoso sexual sigue siendo una práctica en la República Dominicana. Solamente les recuerdo el hecho que acaba de ocurrir en la zona franca de San Pedro, por ahí, donde una chica había denunciado acoso, terminó siendo asesinada por los acosadores y no se reconoce que la institución haya tenido una política contra el acoso que previniera a esa joven de haber sido asesinada y de la manera que fue violada y asesinada. Entonces, se necesita con urgencia políticas contra el acoso sexual, laboral y callejero para que se detenga esa práctica que impide a las mujeres desarrollar su vida con toda normalidad. El marco legal con el que cuenta la República Dominicana de manera así rápida, no tengo que entrar en muchos detalles. Tenemos la ley 2497 que define y tipifica la violencia contra la mujer y no se la leo porque se la puedo incluso compartir. Una definición amplia que tiene la ley 2497 contra la violencia en su artículo 309-2 y esta definición de violencia está extraída de los convenios y tratados internacionales que son constitucionalizados en la República Dominicana y que se han recogido en nuestra Carta Magna. La violencia doméstica, en este caso, y la violencia intrafamiliar, familiar, está definido en la ley como patrón de conducta, y aquí volvemos al tema de la salud mental, como patrón de conducta mediante el empleo de la fuerza física, la violencia psicológica, verbal, intimidación o persecución contra uno o varios miembros de la familia, contra cualquier persona que mantenga una relación de convivencia, contra el cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex conviviente, o pareja consensual, o contra la persona con quien haya procreado un hijo o una hija, para causarle daño físico o psicológico a su persona o daño a sus bienes, realizado por el padre, la madre, el tutor, guardián, cónyuge, excónyuge, conviviente, exconviviente o pareja consensual. Esta definición, como se ven, trata más de esa violencia doméstica que se da dentro del hogar o fuera del hogar cuando es cometida por una expareja. Tenemos en la ley 176-07 del Distrito Nacional y de los municipios que manda y obliga a través de su artículo 19 las competencias propias del ayuntamiento para que se promueva la prevención de la violencia intrafamiliar y de género en los ayuntamientos. Eso es importante y hay que apuntar mucho hacia allá, hacia que en el territorio local se trabaje la prevención de la violencia, porque los ayuntamientos son el gobierno más cercano a la gente y el que conoce más las problemáticas y está llamado a trabajar más directamente con la población en la prevención. Entonces hay que insistir en que se cumpla con esa ley, que dentro de los 9 articulados de género y de derechos humanos de las mujeres que tiene, este viene a ser uno de los más importantes en el marco de sus competencias. Y decirles que la ley, en este marco legal, la ley es la máxima expresión de las políticas públicas, porque es la que traza las normativas y las sanciones a las violaciones de la misma ley y la sanción al delito. Tenemos nuestra Constitución Dominicana en su artículo 42, que también establece sobre el derecho a la integridad personal, que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Y que toda persona que se ve amenazada debe contar con la garantía del Estado para la protección de sus derechos. Y fíjense que habla de persona, no dice mujer, habla de persona. Cualquier persona que se vea amenazada en su integridad física, psicológica, moral, puede asistir en busca de la protección del Estado a través de sus diferentes mecanismos que ya hemos señalado. Tenemos la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, muy avanzada para una estrategia de desarrollo al 2030, que consagra la igualdad de género y la prevención de la violencia como uno de sus fundamentos más importantes.
dentro de lo que son las convenciones internacionales, ya son constitucionalizadas en nuestro país, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención de Belém do Pará, también define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género que causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Tenemos también la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, la CEDAW, que en su resolución general número 19 sobre la violencia contra la mujer define la violencia también como una forma de discriminación que impide gravemente el goce y derechos y libertades en pie de igualdad con los hombres. El Código Penal Dominicano, que es un extracto de la ley de violencia, está precisamente, tipifica la violencia en la misma medida en que lo tipifica y mismo numeral que la ley de violencia contra la mujer. En conclusión, podemos decir que tenemos avances importantes en materia de políticas públicas para la prevención de la violencia de género. Sin embargo, tenemos grandes desafíos. Todavía prevalece la indiferencia social, todavía la gente no se mete en los problemas de marido y mujer, todavía nos hacemos cómplices del bullying, nos hacemos cómplices de las redes sociales reproduciendo imágenes violentas, imágenes acosadoras, nos hacemos cómplices muchas veces del patriarcado, del machismo, de la masculinidad violenta, y eso hace daño. Se sigue justificando a los agresores, todavía, y de hecho da mucha tristeza cuando vemos un agresor que acaba de violar a una niña o asesinar a una mujer, todavía como la sociedad mete la mano al fuego por ese agresor y dice, no, él no lo hizo sin antes conocer la profundidad de la situación. Y salen los mensajes primero diciendo que es inocente de parte de la misma sociedad, de parte del mismo entorno que convivía alrededor de ese agresor. No existe un mecanismo, organismos o dependencias de seguimiento al cumplimiento de las órdenes de protección. Se hace necesario que las órdenes de protección tengan un mejor monitoreo para evitar que las mujeres, después que denuncian, pierdan la vida. Órdenes de arresto que no garantizan la seguridad de las mujeres afectadas de violencia. Hay que buscarle la vuelta a eso. El morbo social ocupa un lugar importantísimo en las redes sociales y eso hay que ponerle atención. La pobreza y la irresponsabilidad familiar se están llevando entre sus manos a las niñas y niños que padecen violaciones y abusos sexuales y muchas veces matrimonios arreglados o uniones tempranas negociadas con la familia. Esta es una práctica cotidiana del día a día que lamentamos y que requiere de una atención profunda de los organismos del Estado para la protección de los derechos de las niñas y los niños. Hay un marco legal de las cosas positivas que podemos decir que tenemos un amplio marco legal. Digamos que República Dominicana es uno de los países de América Latina y de Iberoamérica con un mayor y más importante marco legal contra la violencia y en favor de la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Pero en la práctica todavía hace falta aterrizar todas esas conquistas que tenemos de jure, como se dice, o en la ley, para llevarlas a la realidad. Se necesita de un Congreso fuerte que también cree las condiciones y que se genere una ley que supere la ley de violencia intrafamiliar que tenemos actual. Se requiere de un proyecto de ley integral de violencia urgente que recoja muchos factores que la ley anterior no tenía ni cuenta todavía. Y un proyecto de ley que le otorgue al Poder Judicial mayores garantías para poder juzgar los casos. Porque lo que están diciendo los jueces es, en los tribunales tienen que liberar muchas veces a los agresores porque los abogados y las abogadas hacen tan frágiles los expedientes que no les dejan salida ni le dan razones
o argumentaciones para poder detener a un agresor. Así que sabiendo que el hombre puede matar a la mujer, muchas veces el agresor termina suelto por falta de argumentos fuertes o por falta de mecanismo que no contiene la ley. Muchos de ellos también, porque hay muchos profesionales del derecho que no son sensibles a los temas de género, muchos fiscales que no son sensibles a los temas de género, muchos jueces también que no son sensibles a los temas de género, por lo tanto, seguir educando es un gran desafío. Mecanismos de atención, de prevención y sanción, contamos con ellos. Sensibilidad social, hay de alguna manera una sensibilidad social contra la violencia. Hay planes contra la violencia, hay planes nacionales para la igualdad y la equidad de género, tenemos planes estratégicos, tenemos, digamos, la voluntad política, y yo por lo menos me dio mucho gusto cuando vi al presidente de la República el día de la rendición de cuentas hablar de una serie de iniciativas apoyadas desde la presidencia en favor de los derechos de las mujeres y para la prevención de la violencia contra la mujer, lo que indica que si la voluntad política existe, es mejor lograr avances importantes en favor de los derechos de las mujeres. En los medios de comunicación se ha venido salvando el morbo que se ejerce a través de las víctimas. Antes incluso se revictimizaba a las mujeres víctimas de feminicidio. Siempre decía, la mató por celo. O sea, como que se justifica que un hombre mate a una mujer por celo. Y esas son de las cosas que han venido cambiando y que son positivas de alguna manera, aunque se requiere todavía de mucho trabajo por ahí. El combate contra la violencia de género tiene importantes dimensiones políticas, según especialistas de diferentes ámbitos, de manera que alcanzar la igualdad de género pasa necesariamente por transformar las reglas sociales y los roles que subordinan a las mujeres, según la directora regional de la ONU, de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Entonces, es necesario desmontar y cambiar las prácticas, actitudes y los conocimientos sobre el problema. Revisar las políticas públicas con énfasis en la implementación de campañas que fomenten una masculinidad respetuosa, una educación desde la primera infancia en valores de igualdad y derechos. Además, se requiere mayor sensibilidad del Ministerio Público y el Poder Judicial, que deben adoptar mecanismos que brinden efectiva protección a los denunciantes de manera pronta y oportuna. Y con esta diapositiva les dejo: ni golpes que duelan, ni palabras que hieran. No podemos darle el derecho a nadie para que haga ninguna de esas cosas. Debemos detener. Y para escribir nuestra historia y lo que queremos ser, no debemos dejar que nadie tome el lápiz para escribir lo que somos y lo que queremos. Muchísimas gracias, Tere, Mister, Casa Abierta, mi casa, y gracias a esta audiencia que ha estado acá. Estoy abierta a preguntas, a reflexiones, aclaraciones, dudas, comentarios. Muchísimas gracias, Violeta. De verdad, una exposición muy amplia, muy clara. Pues nos ha dado una buena orientación, una buena base de las estadísticas, las políticas públicas que se están implementando, que se están desarrollando. Nos ha dado de cómo ese marco legal, es decir, el proceso ante la violencia, nos ha trabajado como la mayoría de los casos de violencia quizás no se denuncian. Hablaba de un porcentaje muy bajo, lo que nos habla de que la violencia es mucho, mucho mayor que la que se puede haber denunciado, y nos habla de lo difícil que, ¿verdad?, que estamos todavía en ese tema a pesar de las políticas que se han ido implementando. Nos hablaste de esas 18 casas de acogida, que antes eran solo 3, eso es también muy favorable para esta política. Creo que ha sido un excelente comienzo del mes de marzo, donde vamos a estar trabajando temas vinculados a la mujer. Y como tú dijiste, la violencia es algo que retrasa, que entorpece el desarrollo de la mujer de una manera muy significativa. Y por eso, aunque no es noviembre, que es el mes que se declara de la no violencia contra la mujer, quisimos irlo abordando ahora, porque son obstáculos
fundamentales para el desarrollo de la mujer. Muchísimas gracias. Tenemos a Ingrid con una pregunta o con un comentario. Adelante. Ay, sí, a mí este tema me preocupa mucho. Y ahora mismo tengo un parloteo en mi cerebro increíble. Y son tantas cosas. Pero una de las que más me preocupó, que quizás para muchas personas sería una alegría, es las 18 casas de acogida. ¿Por qué me preocupa? Porque si hay más casas es porque naturalmente hay más abusos, más mujeres maltratadas. Me preocupa mucho también y me gustaría saber, a mí me gustaría ir a un Conani, a una casa de acogida para ver qué de verdad es lo que se está haciendo. Porque ahora mismo en la escuela que yo trabajo, tengo dos madres que están corriendo, una que ya estuvo en casa de acogida y como que no sé, porque desconozco, soy ignorante en ese sentido, pero me gustaría como tener la ilusión de que esas mujeres se le empodere de valor, de terapia para botar el miedo, porque la gente dice, ay, a ella le gusta que le den, por eso ella, no, a nadie le gusta que maltraten, que lo maltraten. Entonces, otra cosa, yo tenía muchas preguntas, pero en las conclusiones ella las dio como cosas que son preocupantes. Y es verdad. Entonces, ¿cuál es mi petición? ¿Qué ella recomendaría que uno le trabajara a una persona que es abusada? Porque a veces hasta mandarla a hacer denuncia, uno no sabe si es lo más correcto. Entonces, ¿cómo uno podría apoyar a una persona que está siendo abusada? ¿Contento usted ahora? ¿O la ajustamos? Adelante, sí, no, adelante, Violeta, tú eres la experta. No, pensé que iban a hacer una ronda y entonces, pero bien, vamos a responder. Con lo primero que has dicho, gracias por tu intervención, sobre las casas de acogida. Mira, yo pensaba igual que tú en un momento. Yo decía, me preocupa, no deberíamos hacer más casas de acogida porque significa que hay más violencia. Yo creo que una mujer no debería morir. Una sola mujer nunca debería morir por un tema de violencia de género, ni intrafamiliar, ni contra la mujer. Perdonen, que hay un perro y desde que sabe que llega la dueña, mi hija, él se vuelve loco. Así que me van a disculpar si si él se detona por ahí. Pues sí, entonces aprendí que como no debe morir una sola mujer y a veces los apoyos familiares, que es donde debería ir una mujer cuando es amenazada o está en riesgo por parte de su agresor, la familia debe ser la primera red de apoyo de esa mujer o la comunidad. Yo estoy incluso, he hecho una ruta de la violencia en la que entiendo que la junta de vecinos debe ser la primera amiga de la comunidad de las mujeres, para que ante cualquier situación de violencia, tengo caso, incluso he involucrado juntas de vecinos en casos de violencia y han sido aliados formidables, que han ido ellos mismos incluso a acompañar a la víctima o han ido ellos solos a poner la denuncia de la violencia en una unidad de atención a víctimas. Y son gente con compromiso social, quienes están generalmente en una junta de vecinos tienen mucho compromiso social y mucha sensibilidad humana. Entonces, hay que acercarnos a las juntas de vecinos y verlo como un órgano cercano para también la prevención de la violencia. Y las casas de acogida, y yo creo que de hecho, no quisiera hablar de que ay, se están reduciendo la violencia o aquí hay menos violencia que en tales lugares, porque es como que estamos hablando de cualquier cosa y no de mujeres, seres humanos que estaban en condiciones productivas. Pero es bueno por lo menos saber que hay a dónde acudir en un momento determinado cuando nos sentimos amenazadas y que si tenemos las casas de acogida más cerca, más fácil le queda
a los mecanismos del Estado responsable, en este caso el Ministerio de la Mujer es quien preside la casa de acogida. El Ministerio Público es quien ordena casa de acogida y es quien manda a las mujeres a casa de acogida. Pero antes de enviar a casa de acogida, a las mujeres se le hace una propuesta, se le dice, tienes un pariente con quien quieras quedarte o con donde te sientas segura, hay alguien, tienes un lugar a donde ir, donde tú puedas estar segura. Generalmente las mujeres dicen que sí. Las mujeres rehúsan ir a casa de acogida. Muchísimas rehúsan. Entonces se le crea alguien, incluso si es un pariente o una amiga, quien sea, debe ir a la fiscalía, hacerse responsable por esa víctima. Es algo que también yo le tengo un poquito de temor, porque hemos visto cómo el agresor va donde está la víctima y mata a todo el que esté ahí. Ha matado a la mamá, a la hermana, a todo el que ha encontrado en el lugar donde está la víctima. Entonces yo digo, la víctima tiene que tener cuidado eh, con no poner en riesgo a sus familias y a sus amigas. Hemos visto casos de que le ha matado a las amigas también. Entonces, lo correcto es que se vaya a casa de acogida, porque allí sabemos que no va a encontrar en ningún lugar donde pueda causar más daño. Pero que esté más cerca siempre será más fácil para que llegue. Mientras que cuando había tres, no sabemos dónde están, yo sé que solo habían tres y aunque sabía alguna dónde estaban, no debemos decirlo porque la casa de acogida es un lugar donde solamente el Ministerio Público que envía sabe dónde está. Nadie debe saber dónde está ni debe visitar casa de acogida porque es un lugar de refugio secreto para preservar la vida de las mujeres y para evitar que los agresores tengan contacto con ellos. Entonces, esas casas de acogida, penosamente, pero la vida vale más que todo. Es cierto que la mujer tiende a ser limitada en el ejercicio de sus derechos laborales, educativos, familiares, porque la mujer es aislada, pero estamos preservando su vida. Esa es la parte positiva que tiene. Y como la violencia es una realidad, no es que queramos que no queremos que haya violencia, pero lamentablemente existe, está ahí la realidad donde muchas veces hasta se ha normalizado. Aquí en República Dominicana hay un dicho que dice, si habla duro, con hablar duro te gana la mitad del pleito. Aquí entienden que hablar duro es natural, que es mejor para la sana convivencia y eso es un error. Entonces, crear las condiciones para que las mujeres tengan un lugar a donde sentirse seguras es bueno. ¿Qué nos estamos encontrando en las casas de acogida? Hay dos elementos que me han llamado poderosamente la atención. Una mujer se negó a ir a casa de acogida porque no quería quedarse sin su celular. Porque lo primero que le quita el Ministerio Público es el celular. No pueden estar con celular. Por lo que ya le dije al principio. Ellas mismas se toman fotos y mandan su ubicación o dicen cosas. Porque recuérdense que la mujer que sufre violencia muchas veces, ella misma no entiende la dimensión del problema y lo justifica de manera inconsciente, porque lo siente como natural, entiende muchas veces que ella es la culpable. Es una mujer que además ha sido, como vimos también, había vivido la violencia desde la niñez. Ya esa cabeza la tiene que no le da más que para justificar la violencia. Entonces, es multifactorial el problema de la violencia. Así que yo entiendo que mientras más condiciones tenga la mujer para preservar su vida, es mejor. Y mientras más mecanismos haya que garanticen la seguridad de esa mujer, mejor todavía. Porque lo que no queremos es que haya una sola mujer muerta. Sobre el qué hacer, hay que orientarlas. Hay que decirle qué hacer. Primero, nunca, como dice, mandarla sola. La mujer desde que sabe que vive violencia y que se siente amenazada, se le debe impedir, se le debe prohibir, se le debe exigir que ande sola, que transite sola por algún lugar, que se acerque al agresor. Alguien debe a partir de ese momento acompañarla, ya sea para denunciar, pueden ir al Ministerio de la Mujer, pueden ir a Supérate, nosotros tenemos un mecanismo de atención y la acompañamos, pero la acompañamos agarrada de mano desde el principio hasta el final. Es decir, que nosotros no la dejamos suelta en ningún momento del proceso. Y esas que tienen miedo, que son muchísimas, lo peor que tiene el problema de la violencia es el miedo que sufren las mujeres. Por eso dice Eduardo Galeano que el espejo
del reflejo de la violencia que sienten las mujeres al hombre, es el reflejo del miedo del hombre a las mujeres que no tienen miedo. Es el miedo que tienen las mujeres al hombre violento, es el mismo miedo que tienen los hombres a aquellas mujeres que no tienen miedo. Y hay que ayudar a las mujeres a evitar tener miedo. Hay que enseñarles a no esconderse, a no agacharse, a no enfrentar con violencia, pero sí a tener una actitud y un carácter serio frente a la violencia, de no denotarle miedo al agresor aunque te estés muriendo. Lo primero que no debe demostrar que tienes miedo. Lo segundo es salir del espacio inmediatamente, desde que te sientes insegura, agarra a tu muchacho y vete. Nunca discuta con un hombre en una cocina o en una habitación. De hecho, los peores feminicidios los encontramos en la cama y en la cocina, porque son los espacios donde la mujer, mientras el hombre va discutiendo detrás de ti, tú vas caminando tratando de alejarte de él, pero además le vas respondiendo y te metes a la habitación. Allí no tienes escapatoria, ya ahí él solamente tira una puerta y te cae encima y a ti nadie te escucha. Lo mismo pasa en la cocina. Muchas se ponen a cocinar. Incluso hay algunas que para tratar de calmarlo, le dicen, ven que te voy a hacer una cenita y el tipo lo que está es bebido y está loco por darte golpe, está provocándote y tú tratas, incluso hay algunas que dicen, y le puse una cena y cené con él y le pedí una cerveza, yo misma le pedí una cerveza, pero el tipo seguía. Porque al final el tipo lo que quería era acostarse con ella. Y en el momento que no se quiere acostar con ella, con él, ya ustedes supieron lo que viene. O sea, hay muchas que han salido muy mal de esa escena y algunas han salido muertas. Entonces, orientarlas en ese sentido. No tiene por qué negociar con él. En ese momento que un hombre llega borracho o insultante o violentándote verbalmente, no tienes por qué quedarte ahí. Siempre le digo a las mujeres, si vas a discutir o si ves que el hombre llega con algún nivel de exaltación, vete, no responda. O si vas a responder, responde de la puerta de la casa para afuera. Pero tú tienes listo el camino para salir corriendo, no te quedes ahí. Auxiliarse siempre de una red de apoyo, ya como dije, de la junta de vecinos, ya sea de la familia, ya sea de las amigas, es necesario. Y decirle a dónde acudir. Hay una línea de atención a víctimas de emergencia, que es la asterisco 22. Ese número funciona, señoras, funciona, asterisco 212. Entonces, se puede llamar. Nunca hablar de violencia con una mujer en la casa por teléfono, porque no sabemos si el agresor está al lado y ella no puede responder o cualquier cosa que responda la puede poner más en riesgo. Lo primero es preguntarle, ¿puedes hablar? ¿Estás sola? Y así darnos cuenta si puede tratar de buscarle ayuda a esa mujer. Entonces, hay muchas cosas que se le puede orientar. El Ministerio de la Mujer está, como dije, en 58 oficinas a nivel nacional. Supérate está en 16 oficinas a nivel nacional. Hay organizaciones que están ahí también, que son sensibles al problema de la violencia. Están las unidades de atención a víctimas, está la Policía Nacional. Entonces, hay que acudir a denunciar, pero nunca ir solas. Debemos procurar acompañar a las víctimas para que se sientan acompañadas, porque ese miedo del que sabemos que tienen y que existe, que es una realidad, es mayor si ellas están solas. Y su impedimento para denunciar es mayor precisamente por eso, porque tienen miedo. El miedo no las deja avanzar. Ahorita yo le decía de las dos razones que las mujeres que son novedosas y que me llamó poderosa la atención, se me quedó una. Una es que las mujeres no quieren que le quiten el celular. Y otra que está pasando con las mujeres más jóvenes que no quieren dejar de ir al gimnasio. Su vida pende de un gimnasio. Recuérdense que estamos viviendo el culto al cuerpo, a la belleza, y entonces todo el mundo prefiere negociar su vida que asegurarla por temas tan sencillos como ir al gimnasio. Bueno, este tema da para mucho, de verdad, que tenemos a Violeta como experta, tenemos otras expertas también aquí en la sala, y les agradecemos que hayan llegado hasta este tiempo, todo este tema por el que hemos estado, por el interés que despierta todo este tema. Damos gratitud de manera especial a los espacios que están aquí, de lo que están en las redes sociales, también vinculado a la justicia, organizaciones sociales.
Y de manera especial también agradecemos la presencia de Rosa Rojas y también de Antia Beato, personas que también han estado o están todavía también en la lucha contra la violencia de género. Y Rosa, para cerrar, quería decir algo, que tenía la mano levantada. Ujú. Hola, Sí. brevemente felicitar a María, lamento no haber entrado del principio. Iba a agregar alguna cosa, pero yo creo que ya María lo abundó bastante eso con la pregunta de la denuncia. Aún dentro de un contexto de que se pueda visualizar que se cometan errores, es importante denunciar. Y María mencionaba la clave, es hacerlo desde el acompañamiento, porque eso minimiza los errores que que pudieran realizarse dentro o fuera del sistema, pero definitivamente ante la duda de si denunciar o no, denunciar en las instancias que se debe, pero hacerlo con el acompañamiento, como mencionaba la expositora María. Muchas gracias, me gustó mucho escucharla y nos seguimos viendo. Un abrazo a todas. Gracias, Rosa. Tú estás en lista también, otra experta en este tema de mujer, de violencia de género, pues también la vamos a tener en estos espacios educativos y ya ha estado antes, además, en estos espacios educativos. Violeta, muchísimas gracias, de verdad. Por suerte queda grabada esta exposición, esta sesión, y podemos ir al canal de YouTube, buscar, repasar, porque Violeta nos ha dado un recorrido bien amplio de este marco legal, del tema de la violencia, de las consecuencias, también nos ha hablado de la dificultad para buscar ayuda, de los avances, de las políticas públicas que tenemos. Así que les invito a volver y a motivar a personas que puedan a ver este video cuando se suba en YouTube la próxima semana. Muchísimas gracias de verdad por estar acá todavía, y creo que sí, que esta exposición nos va a servir a todos en nuestros roles como seres humanos, como madre, como mujer, como profesional, pues nos va a servir todas esas herramientas, todas esas informaciones que tú nos has dado, porque como dijiste, la idea es que nos podamos comprometer. Todas y todos tenemos un compromiso con este tema de la violencia de género, que es de tanto sufrimiento, que desgarra y que no deja que la mujer pueda desarrollarse. Nos vemos el próximo viernes por esta vía. Gracias.